El auto avanzaba lentamente por la Ruta 3, cruzando campos vastos y vacíos bajo un cielo grisáceo que se negaba a romper en lluvia. Martín observaba el paisaje como si intentara extraerle secretos. A medida que se acercaba a Andresito, la señal del celular comenzó a intermitir. No era algo nuevo, zonas rurales como esa parecían resistirse al ruido moderno. Andresito, con poco más de 1000 habitantes, no figuraba en la mayoría de los mapas turísticos. Ubicada a 50 kilómetros de Trinidad, la capital departamental de Flores, la pequeña ciudad parecía suspendida entre el tiempo y la memoria. Se alzaba cerca del embalse de la represa de Palmar, y muchas de sus casas conservaban aún la estética de la década del 70, con estructuras bajas y patios amplios. Las calles eran silenciosas, casi en exceso, como si el aire mismo pidiera discreción. Martín había llegado por rumores. En una serie de hilos olvidados en un foro uruguayo sobre misterios rurales, varios usuarios anónimos hablaban de luces inexplicables sobre el agua del embalse, desapariciones fugaces de ganado, y voces sin origen que susurraban entre la arboleda ribereña. Nada concreto, pero suficientes piezas para armar un rompecabezas perturbador. Al ingresar al pueblo, nadie lo saludó. Observó a dos hombres en la esquina de un almacén que lo miraron sin disimulo, para luego apartar la vista y entrar apresurados. En la pensión donde se hospedó, la dueña, una mujer morena de rostro curtido llamada Nilda, le entregó la llave sin preguntas. Solo dijo: Andresito es tranquilo. Pero no moleste mucho. La gente cuida su paz. Esa noche, Martín salió con su grabadora de campo y su libreta. Quería captar sonidos ambientales, grillos, viento, o quizás algo más. Caminó hacia la costa del embalse, donde el agua apenas se movía. Encendió la grabadora y dejó correr el tiempo. A los pocos minutos, sintió una extraña presión en el oído, como cuando uno desciende en altitud. Revisó la grabación, se escuchaba un leve zumbido, rítmico, como pulsaciones. Pero allí no había máquinas, ni torres, ni motores. De regreso en la pensión, revisó el audio otra vez. Cuando lo ralentizó, notó algo más, una secuencia de sonidos que recordaban a una voz distorsionada, como un mensaje que se resistía a ser comprendido. Al día siguiente, comenzó a preguntar en el almacén y la panadería. Todos decían lo mismo, que en Andresito no pasaba nada, que era un lugar pacífico, aburrido, predecible. Pero esa uniformidad era en sí sospechosa. Al tercer día, una mujer mayor lo interceptó en la plaza. Tenía el cabello blanco recogido, y una mirada firme que contrastaba con su andar lento. «Vos no sos de acá», dijo, sin que él tuviera tiempo de presentarse. «Pero sabés escuchar. Eso es raro». Martín asintió, sin saber cómo responder. «Yo me llamo Doña Irene. Viví toda mi vida aquí. Y sí, hay algo. Lo hubo siempre. Pero nadie habla. Porque una vez, uno habló, y no volvió a ser el mismo. Se llamaba Andrés. Andrés Martín. Era mi hijo». Ella no lloró. Solo apretó los labios y siguió caminando, dejándole esas palabras como quien deja una carga demasiado pesada para llevar solo. Martín anotó el nombre y se prometió indagar. Cuando revisó los registros públicos, no encontró a nadie con ese nombre entre los vivos del pueblo. Pero sí un certificado de defunción de hace 15 años. Causa:
Paro cardíaco. Edad, 28. La siguiente noche, volvió a grabar en la orilla del embalse. Esta vez, captó un murmullo que parecía surgir directamente del agua. No había viento, ni aves, ni ningún sonido habitual. Solo una frase, repetida 3 veces, deformada por el eco: están, pero no los ves. Martín supo entonces que Andresito no era un lugar común. Era un secreto que aprendió a vivir con sus fantasmas, y a protegerlos. Las palabras de doña Irene no se iban de la mente de Martín. No eran solo una advertencia, eran una invitación, una llave que abría una puerta. La noche anterior había escuchado algo real, un eco grabado desde el agua misma, repitiendo una frase que no se desvanecía, y ahora sabía que, aunque el pueblo callaba, había quienes cargaban con un pasado imposible de borrar. Martín comenzó a visitar los alrededores del pueblo durante el día, observando, preguntando con cuidado, apuntando nombres, historias, miradas. Algunos vecinos lo ignoraban. Otros lo esquivaban. Pero lentamente, ciertas grietas comenzaron a abrirse. Un hombre de unos 50, Raúl, que trabajaba como cuidador en un galpón de herramientas del municipio, le habló cuando creyó que nadie lo escuchaba. Yo vi luces, hace años. Sobre el embalse, justo después de una tormenta. No eran linternas ni aviones. No había ruido. Solo un zumbido grave, que me dejó sordo por un día. Cuando lo conté, me tildaron de borracho. Desde entonces, no volví a hablarlo. Pero lo que viste en la orilla, no es raro. Solo estás viendo lo que nosotros ya vimos y decidimos olvidar. Le prestó su testimonio a cambio de anonimato. Martín lo grabó. Su relato era pausado, nervioso, pero honesto. Luego fue otra mujer, Estela, que relató cómo en 1997 su hija de 11 años desapareció por unas horas en el monte cercano. Cuando volvió, solo decía una cosa: había espejos donde no debía haber nada. Nadie le creyó. Estela jamás volvió a llevar a su hija a la escuela rural. A los pocos meses, se mudaron. Martín descubrió también una serie de carteles tapados en el archivo municipal, panfletos que alguna vez fueron colocados para denunciar actividades anómalas, pero que fueron retirados por crear alarma innecesaria. Todos entre los años 1993 y 1999, un periodo con muchos silencios oficiales. Mientras investigaba, las noches se volvían cada vez más inquietantes. Los audios captados en el embalse empezaron a cambiar. Ya no eran solo frases sin contexto, sino conversaciones fragmentadas. Una voz femenina, aparentemente de una niña, repetía: no todos los espejos muestran lo que hay, algunos muestran lo que viene. Martín comenzó a ver reflejos distorsionados en los vidrios de su ventana. Nada concreto, pero lo suficiente como para dudar de su cordura. Grabó. Reprodujo. Analizó. En una grabación, lo oyó, su propio nombre, dicho con su voz, pero modulada, como si viniera desde una versión futura y desesperada de sí mismo. Decidió volver a visitar a doña Irene. Ella lo recibió con té, y esta vez, con una caja de madera entre las manos. Él no se murió por un ataque. Esa fue la mentira. Andrés se tiró al embalse, y volvió. Pero algo dentro de él ya no era él. Pasó semanas en silencio.
Luego decía cosas que no eran de este mundo. Grababa, escribía, hablaba solo. Esta caja es todo lo que dejó. Dentro, Martín encontró cintas de casete, un cuaderno con dibujos geométricos repetidos hasta el borde de la locura, y una carta. Lo que ves en el agua no es un reflejo. Es una abertura. Un pasaje. Están aquí, pero no como creemos. Vienen a través de nosotros. No quieren que los descubramos, pero no pueden evitar hablar. Martín escuchó la primera cinta esa noche. En ella, un joven, la voz de Andrés, repetía una secuencia de números y palabras, pero de fondo, algo más hablaba. Un tono grave, lejano, imposible de entender. Pero que, aun sin palabras, transmitía miedo. Esa misma noche, Martín despertó con la radio encendida, a pesar de no haberla tocado. Una frecuencia vacía transmitía un único mensaje, grabado en voz metálica: lo que sabes ya no puede olvidarse. Lo que escuchaste, está en vos. Andresito no hablaba. Pero sus silencios, como decía Irene, eran testigos. Y ahora, Martín era parte de ellos. Martín ya no dormía. O si dormía, despertaba sin saber si lo que veía era sueño, recuerdo o anticipación. Las cintas de Andrés no dejaban de hablar. A veces se reproducían solas. A veces cambiaban de velocidad. Una incluso reprodujo una conversación entre Martín y Valeria, que nunca había ocurrido. Doña Irene le dijo algo que lo dejó helado. Él también escuchó cosas antes de partir, voces que hablaban desde los cables, desde los árboles, desde el agua. Pero cuando empezó a escucharse a sí mismo, ya no hubo vuelta atrás. El cuaderno de Andrés se volvía cada vez más familiar. Los símbolos que antes parecían simples garabatos ahora le resultaban intuitivos. Algunos coincidían con formas en las ondas sonoras que captaba en sus grabaciones. Martín pensaba que estaba descifrando un lenguaje, pero era al revés, el lenguaje lo estaba descifrando a él. Comenzó a perder tiempo. Despertaba en el monte, con barro en los zapatos. No recordaba haber salido. En uno de esos despertares, encontró una estructura antigua, cubierta de maleza. No parecía una construcción típica, era una esfera semienterrada en piedra, con paredes metálicas oxidadas y símbolos similares a los del cuaderno. Una inscripción en el interior decía: quienes ven, deben callar. Quienes escuchan, deben recordar. Dentro encontró objetos oxidados, cristales fracturados, y un dispositivo que parecía una combinación de grabadora y brújula. Al tocarlo, el aparato vibró y emitió una frecuencia apenas audible, pero su cuerpo la sintió. En su oído interno, en sus huesos. Esa noche, el pueblo entero sufrió un apagón. Las luces se extinguieron por completo. Sin electricidad, Martín se encerró con una linterna, rodeado por cintas, notas y aparatos analógicos. Grabó. Y lo que obtuvo, no pudo haber venido del aire. En la cinta se oían muchas voces. Superpuestas. Algunas humanas. Otras no. Una decía: él aún no cree, pero ya forma parte. Otra, como un eco profundo: Andresito fue umbral. Ahora será eco. Los testimonios que había recopilado, los de Raúl, Estela, Irene, no eran excepciones. Eran advertencias.
Todos habían oído algo. Todos habían visto algo. Pero eligieron olvidar. Y el precio de olvidar era perpetuar el ciclo. Martín fue a la represa por última vez. Llevaba las grabaciones, el cuaderno, el dispositivo. Lo colocó sobre una roca. Lo activó. El agua empezó a moverse sin viento. De las profundidades emergió un sonido, como un latido grave mezclado con estática. Martín apuntó su grabadora. Miró su reflejo. Pero no era su reflejo. Lo que lo miraba desde el agua tenía su rostro, pero distorsionado, con ojos sin párpados, con una sonrisa imposible. Y dijo: gracias por seguir escuchando. Ahora serás uno de nosotros. Martín cerró los ojos. Pero grabó. Grabó hasta el final. Cuando volvió al pueblo, no hablaba. No explicaba. Solo repetía una frase: algunos espejos no muestran lo que hay, muestran lo que viene. Fragmento 1, archivo cinta-res-11. La grabación final de Martín fue hallada semanas después, cuando un grupo de ingenieros llegó a revisar una falla estructural en la represa. La encontraron cuidadosamente etiquetada, en una caja sellada con cinta roja, escondida dentro de una compuerta de mantenimiento oxidada. La grabación comenzaba con estática. Luego, el sonido de la voz de Martín: si estás escuchando esto, es porque ya sabes que hay algo mal. O quizá, ya formas parte. Le seguían ruidos de fondo, gotas, ecos, un zumbido bajo y sostenido. Entonces, una mezcla de voces conocidas: Raúl, Estela, Doña Irene, incluso Andrés, pronunciando frases inconexas, como si fuesen parte de un guión olvidado. Siempre estuvieron aquí. No es un lugar. Es una resonancia. Las montañas no guardan secretos, los repiten. Luego, silencio. Y, al final, el susurro de una voz que no era de este mundo: Andresito fue umbral. Ahora será señal. Fragmento 2, notas personales de Valeria. Valeria, semanas después, recibió por correo un cuaderno que reconoció al instante: era el diario de Martín, ahora completo. En la última página, escrita con una letra distinta, más prolija, casi mecánica, leía: no me busques. Ya no soy solo yo. Ya no soy solo uno. Pero aún recuerdo. Valeria cerró el cuaderno, temblando. Sintió un zumbido proveniente de su celular. Al encenderlo, notó que había un nuevo archivo de audio. El título: eco-residual. MP3. Al reproducirlo, se oyó una sola palabra, en la voz de Martín: escucha. Y luego, una interferencia que se parecía demasiado al sonido de su propia respiración.